Nos encontramos ya en la segunda parte de nuestro ejercicio de construcción de un proyecto de transformación social como actividad colaborativa, como actividad que nos está ayudando a reconocer, por supuesto, aquellos criterios con los cuales nosotros también podemos ser agentes de transformación social desde la inspiración y desde los aportes que nos brinda el padre Rafael García Herreros. Vamos entonces ahora, después de haber identificado una problemática que fue el ejercicio inicial que hicimos en la entrega número uno, luego de haberla contextualizado, de haberla definido y después de haber problematizado, ¿verdad? Acuérdense que sacamos una pregunta problema que nos ayudaba precisamente a orientar sobre qué aspecto de tal vez de esa temática general nosotros queríamos desarrollar nuestro ejercicio de construcción de este proyecto de transformación social. Llegamos al momento número 2, que corresponde al segundo momento del modelo praxeológico, que tiene que ver con el momento del juzgar. ¿Qué tenemos que realizar en esta actividad? Esta descripción, seguramente ustedes ya han podido interiorizarla, es la descripción que encontramos también en la actividad número 3, que es la actividad o la primera entrega de nuestra actividad colaborativa. En primer lugar, yo quiero invitarlos pues para que en esta ocasión hagamos un ejercicio de lectura, de visualización de estos recursos audiovisuales que nos van a ayudar a completar nuestro ejercicio que corresponde para esta segunda entrega. Ustedes ya han leído en primer lugar, por supuesto, su título o el aspecto de su capítulo que les correspondía como equipo. Adicional a ello, les sugerimos leer o acercarse mejor a estos dos recursos bibliográficos también que nos van a ayudar, como les decía, a ampliar nuestra mirada y nos van a ayudar a argumentar en este momento del juzgar. Para desarrollar este momento del juzgar, fundamentalmente vamos a completar tres momentos, como lo veníamos viendo y desarrollando en nuestra primera actividad colaborativa, dentro de aquella plantilla que se les ha ofrecido para el desarrollo de esta actividad. Estos tres momentos son la revisión de la literatura, la recopilación de datos y el análisis de los datos y la información. Por eso, como ustedes se dan cuenta en esta revisión de literatura, va a tener mucho que ver la lectura, el acercamiento a estos materiales que se ofrecen en la plataforma. Sería muy bueno también que pudiéramos referenciarlos dentro de nuestro ejercicio en esta actividad. Vamos entonces a la plantilla y en la plantilla les explico qué es lo que debemos hacer de manera específica. Bien, aquí estamos en nuestra plantilla que corresponde pues al segundo momento, a la segunda entrega del trabajo colaborativo. Como lo decíamos, corresponde al momento del juzgar. Ya he subrayado algunas ideas que quiero compartir con ustedes que considero nos ayudan a clarificar qué es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a adentrarnos. Obviamente la palabra juzgar ya nos dice hacia dónde orientamos nuestro esfuerzo, hacia dónde orientamos toda nuestra investigación. Vamos precisamente a interpretar el problema. Vamos a reflexionar sobre las causas de esa problemática. Vamos a recoger datos que nos permitan a nosotros entender mejor lo que queremos analizar para que en la tercera entrega realmente podamos plantear algunas soluciones eficaces o que contribuyan al mejoramiento o superación de esa problemática que hemos identificado. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una revisión de la literatura. Este es el primer punto que ustedes deben desarrollar. Y aquí, como lo dice la descripción, se refiere a la justificación para el diseño del proyecto y la necesidad de la investigación desde la problemática formulada. Es decir, vamos a empezar a buscar bibliografía que nos permita a nosotros dar
ideas y nos permita reforzar el por qué nosotros estamos diseñando este proyecto. Por ejemplo, si el tema es la contaminación, pudiéramos nosotros buscar diferentes artículos que nos ayuden a entender lo que es la contaminación o proyectos de investigación que se han desarrollado en torno a esta problemática y cuáles han sido sus resultados, dónde se implementaron o qué ideas tuvieron en cuenta, qué categorías se analizaron. Esos elementos son muy importantes porque justamente, como nos dice este subrayado en verde, nos ayuda a aproximarnos al conocimiento amplio de una temática. Nos ayuda a entender mejor el fenómeno. ¿Cómo vamos a estudiar y analizar la contaminación si tal vez no entendemos muy bien acerca de todos los factores que inciden para que esto suceda? Por ello necesitamos estudiar un poco. No podemos hacer ejercicios investigativos sin recurrir a la bibliografía, sin antes hojear un poco, estudiar un poco acerca de lo que se ha hablado, lo que se ha investigado referente a la temática en particular. Así que lo que vamos a hacer es justamente mirar, aquí se nos sugiere y lo he subrayado en rojo pues para que lo tengamos en cuenta, artículos publicados en revistas que sean reconocidas, que sean de impacto, es decir, revistas pues que sean académicas, ¿ok? Entonces, ojalá busquemos esos artículos, hagamos un buen ejercicio como equipo de revisión de artículos o también de libros, por supuesto. Lo que pasa es que en ocasiones los artículos nos dan información más específica de una forma mucho más concreta, sin necesidad de exposiciones demasiado extensas. Podemos encontrar la información que necesitamos de una forma más focalizada. Entonces les sugerimos que esa revisión de la literatura sea a partir de artículos académicos sobre la temática de estudio. Y vamos justamente a hacer lo que dice acá, a identificar qué es lo que se conoce de esa materia y tal vez qué es lo desconocido frente al problema que estamos analizando. Ustedes pudieran entonces plantear cómo frente a la contaminación se desconoce algún aspecto específico o no se ha subrayado lo suficiente o no se ha desarrollado ampliamente desde los textos que ustedes pues alcanzaron a analizar. Bien, entonces la revisión de la literatura se trata por supuesto que ustedes empiecen a describir, atención, la problemática a partir de esos elementos que ustedes han descubierto con los autores. Entonces, hay que hacer una redacción que podría comenzar, como lo dice Andrés Rojas, por ejemplo, en su artículo titulado de tal manera, la contaminación en América Latina. Entendemos que la contaminación es un factor problemático que surge, no sé, por los malos hábitos o las malas políticas públicas que permiten el uso desmedido, por ejemplo, de la industria, etcétera, no sé. Entonces estamos referenciando al autor, referenciamos el título del artículo y presentamos aquellas ideas esenciales, aquellos ítems fundamentales que queremos subrayar y que nos parecen importantes dentro del análisis de nuestra problemática, ¿ok? Así que se trata en este primer punto de hacer un muy buen ejercicio de investigación, de adentrarse un poco en la temática desde la revisión de diferentes autores que nos hablen de ello. Pasamos entonces al segundo momento que tiene que ver con la recopilación de los datos, ¿ok? Como dice acá, pueden ser datos en texto o en imagen, ya vamos a ir un poco avanzando sobre ello. Es decir, vamos a hacer ya un ejercicio, digámoslo así, de campo, si lo podemos hacer, para recoger datos de la problemática específica que nosotros estamos desarrollando. Si en el primer punto tenía que ver con el acercamiento a la literatura sobre la temática en general, ahora vamos a recoger datos de nuestra problemática de estudio. Atención, es de nuestro propio ejercicio los datos que vamos a recoger. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como dice acá, es un proceso pues de compilar y de medir información sobre variables específicas. Entonces,
Se trata de reunir la mayor cantidad de datos posibles que a nosotros nos ayuden a comprender la temática. Entonces, dijimos que íbamos a estudiar la contaminación que, que se evidencia en el barrio, no sé, en cualquier barrio, en el barrio Minuto de Dios, ¿cierto? O en la Universidad Minuto de Dios. Y para ello empiezo a utilizar diferentes instrumentos que me permitan encontrar esos datos que yo necesito. Aquí les ofrecemos algunos instrumentos que son los que más utilizamos en investigación para poder medir esa información. ¿Cuáles son? Las entrevistas, las encuestas, una encuesta online, un grupo focal, un cuestionario o la observación misma de ustedes. Entonces ustedes tendrán que crear un instrumento. Por ejemplo, si van a hacer una entrevista, pues el instrumento será construir las preguntas que yo quiero hacer y a quién se las quiero hacer para recoger esos datos. Y usted lo que hace en este punto es presentar esa información. Si son muchas preguntas, pues usted no va a presentar todas las respuestas amplias que dieron sus entrevistados, sino las ideas fundamentales, las ideas síntesis que nos ayudan a mostrar qué datos realmente nosotros pudimos recoger. Entonces, atención a ello, es muy importante que recojamos una muy buena información de nuestra temática. Los instrumentos pueden ser variados y se trata, pues, repito, de recoger elementos centrales para entender muy bien la problemática que estamos analizando. Entonces hay que salir un poco, hay que encontrarnos con la gente, hay que dialogar, hay que hablar para poder obtener esos datos. Es muy importante que hagamos este ejercicio, ojalá con uno o dos instrumentos, pues, que nos ayuden a entender mejor nuestra problemática. Y finalmente hacemos un ejercicio de análisis y de información de los datos. Entonces lo que hacemos en este tercer momento es, a partir de esos datos recogidos, sacamos nuestras primeras conclusiones, ¿verdad?, acerca de los elementos que ya vamos identificando. Entonces, a partir de toda la información que nos arroja la recopilación de los datos, empezamos a construir unas primeras síntesis, algunas interpretaciones justamente de los datos. Decimos, los elementos recogidos nos permiten reconocer que uno de los factores determinantes para el crecimiento de la contaminación en el barrio Minuto de Dios tiene que ver con esto, esto, esto y esto. Así, ¿ok? Y así de tal manera podemos seguir desarrollando, interpretando, analizando los datos que recogimos. Así que construimos, no sé, tal vez 3, 4 párrafos con esa interpretación de los datos. Y de esta manera terminamos nuestro ejercicio de la etapa número 2. Entonces son esos 3 momentos para que los tengamos muy en cuenta.